Este jueves el Consejo de Rectores presentó al Ministerio de Educación sus propuestas para la reforma a la educación superior. La calidad, el acceso y el financiamiento de las instituciones fueron algunos de los temas incluidos en un documento que le presentaron a la ministra. Además, la creación de un nuevo marco regulatorio sería para ellos la condición necesaria para ofrecer educación gratuita a los estudiantes más vulnerables. Bueno, queremos saber más detalles de este documento. Se lo preguntamos al vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, el rector Aldo Valle. Bienvenido, rector. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ustedes se reunieron esta mañana con la ministra Adriana del Piano y le presentaron este documento que tiene varias conclusiones. ¿Qué es lo que a ustedes más les preocupa? Que el ministerio finalmente abra la posibilidad de que universidades que no están dentro del CRUT también alcancen la gratuidad y que no sea solamente, no sea para el 60% de los estudiantes, sino que se baje un poco el porcentaje para incluir a más universidades. Bueno, el documento que hemos presentado hoy tiene por objetivo ampliar la mirada respecto de la reforma en educación superior. Ciertamente la gratuidad es uno de los ejes, pero queremos llamar la atención sobre todo en aquellos aspectos que no están en el debate cotidiano, porque al parecer no son de interés. Sin embargo, nosotros creemos que la reforma puede correr un grave riesgo si se queda situada o acotada simplemente a cuestiones de financiamiento. En el texto, el Consejo de Rectores, desde luego, afirma que la gratuidad debe progresivamente ampliar su cobertura a todos los estudiantes que se hallen en una condición de vulnerabilidad social y económica. Pero decimos también enfáticamente que esos recursos públicos se deben transferir sobre la base de regulaciones que garanticen que tales recursos van a ir efectivamente a calidad, van a mejorar nuestro sistema de educación superior y no simplemente a cristalizar una oferta de mercado que ha surgido además en un ambiente de desregulación que desde luego no sería responsable con el país simplemente ahora proveer de recursos públicos a emprendimientos privados en educación, porque en muchos de los casos no estamos hablando de instituciones que den garantía suficiente del cumplimiento de esa función pública que es la educación superior. Rector, y dentro de las universidades del CRUT, dentro de las 25, ¿todas las universidades tienen la regulación necesaria para garantizar esa calidad de la que usted habla? Yo creo que todas las universidades del Consejo de Rectores cuentan con regulaciones, algunas incluso en exceso, ¿no? Las universidades del Estado tienen una serie de obligaciones de rendición de cuentas y de transparencia propias del sistema público por lo demás. 25. Y de las 25, todas tienen un control por parte de sus comunidades o de los propios órganos públicos que transfieren recursos. Están obligadas las instituciones del Consejo de Rectores que reciben recursos públicos de rendir conforme a normas de Hacienda cómo se ejecutan esos recursos. Y se lo planteo porque precisamente el rector Fernando Montes, que es de la Universidad Alberto Hurtado, quien ha dado una batalla en este tema de la gratuidad porque se excluye a las universidades que no están dentro del CRUT, que es el caso de la Universidad Alberto Hurtado. Él ha dicho que muchas de las universidades del CRUT tienen una regulación muchísimo menor a la que tiene la Universidad Alberto Hurtado. Y lo emplaza a usted, le dice, póngase un rato en la piel de los alumnos pobres y excluidos. ¿Qué le responde usted al rector de la Universidad Alberto Hurtado? A ver, lo que hemos dicho siempre es que queremos que con la mayor prontitud todos los jóvenes que están en una condición de vulnerabilidad tengan acceso a la gratuidad. Pero también decimos que no es incompatible que junto con esta aspiración y con este deseo, ¿no?, sea la ley la que establezca qué condiciones deben cumplir estas instituciones. Si la ley no ha hecho eso, la demanda del rector Fernando Montes debiera ser a la autoridad pública para que establezca esas condiciones y para que, en definitiva, su institución universitaria pueda también dar cuenta de modo transparente de que cumple con esas condiciones. Hasta hoy día no sabemos
no solo respecto de esa universidad, sino de muchas otras. Probablemente, ¿no?, uno deba distinguir, no todas las universidades privadas están en la misma condición. Hay y él dice que diferencias no todas las sustantivas. universidades del CRUCH están en la misma condición, por eso que dice que la universidad, algunas de las privadas están en mejores condiciones que las del CRUCH. Y yo le hago esta pregunta, si ustedes estarían dispuestos a bajar del 60% que ofrece el gobierno, tal vez al 50%, para incluir a otras universidades. Nosotros creemos que aquí hay una promesa que se ha hecho en el sentido de cubrir con gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables, y que hacer un cambio ahora simplemente porque hay instituciones que demandan acogerse a este beneficio cuando durante muchos años disfrutaron del libre mercado en educación, y que ahora se venga finalmente a menoscabar esperanzas y expectativas que el propio gobierno estableció y creó respecto de los estudiantes matriculados en las instituciones a las que ya se ha anunciado como beneficiarias de la gratuidad. A mí me parece que es un contrasentido, porque lo que debiera hacer la autoridad, me parece a mí, es establecer esas condiciones, porque de otra manera no puede ser tampoco que muchas instituciones privadas vayan a acceder a estos recursos sin haber cumplido con ninguna de las condiciones que cumplen todas las universidades del Consejo de Rectores. Son todas universidades acreditadas. ¿Hay alguna intención desde el Ejecutivo de poner ciertas condiciones para que algunas universidades privadas puedan también acceder a la gratuidad? Por eso se lo pregunto. ¿Hubo un compromiso por parte de la ministra del Piano hacia ustedes que se iba a mantener el 60% de gratuidad? Hoy día no hablamos de eso. Lo que nosotros decimos que los recursos que el Estado va a transferir para el sistema educacional deben estar dirigidos para fortalecer la calidad del sistema. Exigimos transparencia, desde luego, en la administración de los recursos públicos, y no puede ser que el Estado transfiera recursos a instituciones que o están a veces confundidas con inmobiliarias o con empresas relacionadas y que no tienen hoy día, desgraciadamente, una estructura jurídica que lo garantice. Hay algunas que lo han comprado todo. Bueno, han comprado todo porque han querido cumplir con ese requisito, claro, de ser propietaria de los inmuebles. Bueno, pero esa es una condición. La ley debiera establecer bajo qué condiciones de rendición de cuentas y de transparencia, si van a estar obligadas a pertenecer a un sistema de admisión, porque tampoco puede ser que el Estado financie, ¿no?, sistemas de acceso en que la discrecionalidad, la arbitrariedad o el privilegio queda en manos de los dueños de esas universidades. Ustedes en estos puntos que le plantean, es un texto bastante largo, plantean que también tiene que haber una política nacional de ciencia y tecnología, hablan del trabajo docente, pero hay un punto que es el de los aranceles, que no es menor, porque ustedes dicen, la fijación del arancel tipo para el financiamiento de una docencia no es un mero cálculo técnico. Y esto debiera incluir la participación de las instituciones y no solo el juicio experto o tecnocrático limitado a operaciones cuantitativas, porque claramente hay una diferencia entre el arancel real y el referencial, y siempre la diferencia va a la baja. ¿Quién pone la diferencia? Bueno, nosotros decimos eso porque a su vez las instituciones universitarias no se hallan todas en la misma condición. Hay algunas instituciones que solo dan docencia. Hay otras instituciones, por ejemplo, que además de solo dar docencia, no tienen profesores de jornada completa o no tienen profesores dedicados a la investigación. En consecuencia, el Estado no puede hacer una operación que finalmente signifique, ¿no?, menos recursos para instituciones complejas, para instituciones de calidad, y es indudable en eso que las instituciones del Consejo de Rectores tienen una complejidad mayor que las del resto del sistema. ¿Usted cree que va a terminar administrando pobreza? Bueno, nosotros queremos que esto sea para mejorar los estándares del sistema de educación superior y no para que finalmente retrocedamos, ¿no?, y tengamos algo así como igualdad en la precariedad. Igualdad en la precariedad no le hace bien al país, no le hace bien a la educación superior, y yo tengo la firme convicción, así nos lo ha dicho también el jefe de la División de Educación Superior, esto es para que estas instituciones se consoliden, para que la oferta pública sea una oferta de calidad, para que finalmente el país reciba de la educación superior los beneficios que todo país debe recibir, y no solo con cristalizar una oferta desregulada y de mercado que hoy día predomina en el sistema educacional
chilenos. ¿Y hablaron con la ministra del tema de los aranceles, cómo se iban a fijar estos aranceles? Porque claramente el arancel promedio es eso, un promedio entre el real y el referencial. Entonces, el promedio siempre va a ir un poco más bajo que el real. Entonces, por eso se lo pregunto, ¿quién va a financiarlo? ¿Lo conversaron? ¿Se va a nivelar para arriba o se va a nivelar para abajo? Nosotros tenemos confianza en que se va a nivelar para arriba, porque a su vez hay un conjunto de instituciones en el mismo Consejo de Rectores que requieren de un apoyo preferente por parte del Estado, particularmente de instituciones en regiones que prestan un gran servicio al país, pero claro, por estar ubicadas en regiones tienen aranceles muy bajos y si el Estado simplemente les va a transferir la misma precariedad que hoy día tienen, entonces no haremos bien, creo yo, con los propósitos de la reforma. Hay otro punto que también preocupa a varias universidades del CRUT, que es la participación de los estudiantes en la administración del plantel, porque muchos no quieren un cogobierno. ¿Qué es lo que plantean ustedes finalmente como CRUT? Nosotros planteamos que debemos fortalecer a las comunidades universitarias y que eso pasa desde luego por reconocer la participación de los estudiantes y de los funcionarios y trabajadores en los órganos colegiados de las instituciones. Las universidades deben ser órganos deliberantes en la sociedad y deben participar de la deliberación pública y en consecuencia debe haber libertad para que los jóvenes se organicen, participen, expresen sus opiniones y para que desarrollen una cultura democrática. Hoy día las universidades, entre otras situaciones que nos duelen muchísimo, es que los jóvenes han perdido cultura cívica y democrática, ¿no? Y por eso se recurre a veces a actos violentos, impropios de la universidad y entonces la participación es una forma... Hay muchas universidades donde la participación es bien activa y los estudiantes esperarían mucho más. No, nosotros hemos dicho que no nos parece bien el cogobierno, porque las universidades no son foros sociales ni son foros políticos. Las universidades son instituciones que tienen una misión distinta y la democracia que se practica en la sociedad política no es la misma que se puede practicar en la universidad. Esto no quiere decir que la universidad deba conservar las mismas formas que tiene hasta ahora, ni se debe mantener la misma legislación, porque esta legislación también proviene de una dictadura. Se debe ampliar las posibilidades de la participación, pero en el Consejo de Rectores hemos sido muy claros que entendemos la participación como parte del proceso formativo de los estudiantes, pero la universidad es una institución que requiere, desde luego, de una representación mayoritaria de los académicos. En eso hemos sido muy claros. Rector, pasado mañana comienza agosto. La gratuidad del 60% para las universidades del CRUT debería comenzar el año 2016. ¿Usted cree que con todos estos puntos pendientes es real pensar en esta opción? Bueno, nosotros estamos trabajando, yo diría casi semanalmente, en una comisión en que con la División de Educación Superior estamos revisando cada uno de estos aspectos, porque para nosotros es una enorme responsabilidad que esta primera iniciativa y gran iniciativa de la reforma no termine en una frustración, porque eso dañará la reforma en su conjunto. Entonces sabemos que somos parte también del buen resultado que debe tener la reforma y estamos apoyando y en ese sentido contribuimos a que el Ministerio desde luego nos escuche. Le hacemos críticas, tenemos toda la independencia para hacerlo, en eso hemos estado y hemos tenido una buena acogida. Perfecto. Muchísimas gracias, rector, por estar con nosotros, vicepresidente del CRUT, rector Aldo Valle. Seguramente seguiremos conversando como lo hemos hecho muchas veces aquí en este mismo espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde, por la invitación.